Un joven millonario, apurado por llegar a una importante reunión, se detuvo al ver a una mendiga con un bebé bajo la lluvia. Sin pensarlo dos veces, le entregó las llaves de su casa. Cuando volvió, entró sin llamar y quedó impactado por lo que encontró. Era un día agitado en León, México. Mientras Rubén recorría el salón de uno de los eventos de arquitectura más destacados del país, el contraste entre el lujo que lo rodeaba y el propósito de la velada era evidente. Aunque el evento estaba lleno de glamour y ostentación, su verdadero fin era benéfico: recaudar fondos para proyectos de vivienda social. Arquitectos de renombre, entre ellos Rubén, habían donado sus diseños y planes para estos proyectos, y la noche estaba dedicada a reunir los recursos necesarios para hacer realidad estas ideas. La élite tenía la oportunidad de contribuir de manera significativa a la sociedad, aunque para algunos solo fuera otra ocasión para exhibir su riqueza y estatus. Rubén no pasaba desapercibido. Reconocido como uno de los arquitectos más talentosos, su presencia era tan impactante como los proyectos que llevaba a cabo. A pesar de su éxito, se comentaba sobre el cambio en su personalidad tras la repentina muerte de su joven esposa en un accidente y el hecho de que ahora se dedicaba a cuidar a su padre enfermo. Algunos lo veían como un hombre frío, pero quienes comprendían la dureza de la vida sabían que esa era su manera de afrontar las adversidades. En medio del evento, Rubén se encontró con Sandra, una figura icónica en el ámbito de la arquitectura, respetada por su vasta experiencia y logros en el campo. «Rubén, siempre es un placer ver a un profesional de tu calibre aquí», dijo ella con una mirada incisiva. «He oído que, a pesar de tu intenso trabajo, te has dedicado al cuidado de tu padre. Eso es admirable». Él sonrió educadamente, asintió, pero no podía evitar sentirse un extraño en ese mundo de apariencias. Percibiendo su incomodidad, Sandra añadió: «Estos eventos pueden parecer superficiales, pero a veces revelan más de lo que esperamos. ¿Qué te trae aquí hoy, Rubén? No parece ser solo por los contactos profesionales». Rubén esbozó una sonrisa melancólica. «Mi presencia aquí es más una obligación que un deseo. ¿Sabes? Mi vida nunca fue solo sobre arquitectura. Fue moldeada por experiencias mucho más humanas y por las lecciones que aprendí de mi padre». Rubén hizo una pausa, recordando los momentos difíciles. «Mi padre, a pesar de las dificultades, siempre encontraba maneras de ayudar a los demás. Era un hombre sencillo, pero con un corazón enorme. Me crió solo, y cada sacrificio que hizo fue una lección de vida para mí». Sandra lo escuchaba con atención, su expresión reflejaba respeto. «Es raro encontrar a alguien que mantenga esos valores, especialmente al alcanzar el éxito que tú has tenido. Tu padre debe ser un hombre increíble». «Lo es», respondió Rubén, con un brillo de orgullo en los ojos. Rubén continuó recordando con cariño las palabras de su padre mientras preparaba algo para cenar. «Hizo de todo un poco para sostenernos. Desde arreglar cosas para los vecinos hasta dar clases particulares. Siempre decía que la mayor riqueza de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que puede ofrecer a los demás». Sandra, asintiendo con la cabeza, comprendió la profundidad de esas palabras. «Eso explica mucho sobre quién eres, Rubén, y sobre cómo llevas tu vida y tu carrera. Muchos aquí podrían aprender de eso», dijo con un tono reflexivo. Rubén sonrió, agradecido por la comprensión de Sandra. «Solo intento vivir de una manera que haga a mi padre orgulloso. Él me enseñó que la verdadera arquitectura de la vida está en construir puentes entre las personas, en crear espacios de comprensión y apoyo». Sandra, sonriendo con verdadera admiración, no pudo evitar reflexionar sobre su propia trayectoria. Ella también había comenzado su vida de manera muy sencilla. Estudió con esfuerzo, llegando a ocupar uno de los niveles más altos en su profesión, pero, a pesar de todo, llevaba una sombra de tristeza en su mirada. No había formado una familia y esa parte de su vida se mantenía cuidadosamente protegida y reservada. Después del evento, Rubén se dirigió a casa, un lugar que ahora consideraba más un refugio que un simple espacio para vivir.
Al llegar, encontró a su padre, que ahora vivía con él debido a la enfermedad que lo aquejaba, viendo un programa nocturno. A pesar de los desafíos de salud, el señor Gonzalo conservaba un espíritu vibrante y una mente aguda. ¿Cómo fue el evento, hijo?, preguntó él con genuino interés. Lograron recaudar bastante, fue muy bueno. A pesar del ambiente de personas que se creen dioses por su dinero, fue un éxito. Incluso conversé con Sandra sobre la importancia de nuestro trabajo para la sociedad, respondió Rubén, sentándose junto a su padre. Tras la breve conversación, Rubén se levantó y se dirigió a la cocina. Voy a preparar algo para comer. ¿Quieres algo en particular?, preguntó mientras buscaba en la despensa. Cualquier cosa está bien, hijo. No te molestes demasiado por mí, replicó su padre con una sonrisa agradecida. Más tarde, mientras ayudaba a su padre a acomodarse en la cama para dormir, Rubén le mencionó sus planes para el día siguiente. Papá, mañana por la mañana tengo que viajar para esa reunión sobre el nuevo proyecto. Dejaré todo organizado aquí, y la señora Martínez prometió pasar a echarte un vistazo. El señor Gonzalo, acomodándose con mayor comodidad en la cama, miró a su hijo con una expresión llena de ternura. Eres un buen hijo, Rubén. Ve y haz lo que tengas que hacer. Estoy orgulloso de ti. El señor Gonzalo había enfrentado innumerables dificultades en el pasado. Después de que la madre de Rubén los abandonara, asumió con valentía la inmensa responsabilidad de criarlo solo. A pesar de las adversidades económicas, siempre priorizó la educación de su hijo, creyendo firmemente que era la clave para un futuro mejor. Todo el dinero que ganaba lo invertía en los estudios de Rubén, y con determinación y dedicación, él aprovechó cada oportunidad de aprendizaje, convirtiéndose en el renombrado arquitecto que es hoy. Mientras se retiraba a su propia habitación, Rubén no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado y sobre el legado de su padre, un hombre sencillo pero con un corazón inmenso, cuyas enseñanzas seguían guiando cada decisión que tomaba. Incluso después de alcanzar el éxito, Rubén nunca olvidó las luchas y sacrificios de su padre, manteniéndose siempre a su lado y cuidándolo con el mismo amor y gratitud que recibió en su infancia. A la mañana siguiente, Rubén se despertó temprano, preparándose para el importante día que le esperaba. Se vistió con esmero, eligiendo un traje elegante, adecuado para la reunión crucial que tenía en una ciudad vecina. Mientras se dirigía al auto, comenzó a caer una lluvia torrencial. Su conductor, ya familiarizado con el itinerario y los hábitos de Rubén, lo esperaba pacientemente. Parece que vamos a enfrentar un tiempo difícil en la carretera, señor Rubén, comentó el conductor al verlo acercarse. El tráfico en la ciudad vecina era un caos debido a la intensa lluvia. El auto de Rubén avanzaba lentamente por la carretera congestionada, mientras él observaba cómo la lluvia golpeaba el vidrio, perdido en sus pensamientos sobre la reunión que se avecinaba. De repente, una escena al borde de la carretera captó su atención. Una mujer, claramente en situación de mendicidad, sostenía a un bebé recién nacido, luchando desesperadamente por protegerlo de la lluvia implacable. Era una imagen de pura desesperación y vulnerabilidad que tocó profundamente el corazón de Rubén. Sin dudarlo, le dijo al conductor, «Detén el coche, por favor. Necesito ayudar a esa mujer». El conductor, conocedor de la compasión de Rubén hacia las personas en situación de calle, intentó advertirle, «Pero señor Rubén, se va a mojar y arruinará su traje, y todavía tenemos una reunión importante». Rubén, decidido, respondió con firmeza, «No me importa el traje ni el retraso. Esa mujer y su bebé necesitan ayuda ahora». Sin esperar más, Rubén abrió la puerta del coche y salió, enfrentando la lluvia torrencial. Al acercarse a la mujer, le preguntó con preocupación, ¿puedo ayudarla? Usted y su bebé no pueden quedarse aquí bajo esta lluvia. ¿Tiene algún lugar a donde ir? ¿Una casa? La mujer, aún sorprendida y protegiendo a su hija de la tormenta, respondió rápidamente, no tenemos a dónde ir. Sin embargo, no dio más detalles sobre su situación. Rubén sintió una urgencia creciente por actuar.
Corrió de vuelta al coche bajo la lluvia torrencial y pidió al conductor que abriera la guantera. De allí, sacó un manojo de llaves. Volviendo hacia la mujer, se presentó brevemente y le preguntó, ¿cuál es su nombre? Consuelo, respondió ella, abrazando a su hija más fuerte para protegerla de la lluvia. Consuelo, esta es la llave de la casa de mi padre. Está cerca de aquí. Él está viviendo conmigo ahora, así que la casa está vacía. Puede quedarse allí con su hija, dijo Rubén, extendiendo el manojo de llaves hacia ella. Necesito irme porque estoy retrasado para una reunión, pero mi conductor las llevará hasta allá. Después de entregar las llaves a Consuelo, Rubén volvió rápidamente al coche, ya empapado por la lluvia, e informó al conductor, voy a seguir a pie hasta la reunión. Por favor, lleva a Consuelo y a la niña a la casa de mi padre. Está cerca. Y haz una parada en el mercado. Compra todo lo que necesiten, comida, ropa, pañales, lo que sea. El conductor, acostumbrado a los actos de bondad de Rubén, asintió sin dudarlo y se dispuso a cumplir con las instrucciones, mientras Rubén se preparaba para enfrentarse a la lluvia y llegar a su reunión caminando, con la satisfacción interna de haber hecho lo correcto. Puede dejarlo en mis manos, señor Rubén. Me ocuparé de todo, aseguró el conductor, mientras Rubén se despedía y se dirigía hacia su reunión, bajo la lluvia torrencial. Luego, el conductor regresó a donde Consuelo estaba resguardada con su hija, aún tratando de protegerla de la implacable tormenta. Vamos, no se preocupe. La llevaré a un lugar seguro. El señor Rubén solo quiere ayudarla a usted y a su hija, dijo el conductor con amabilidad. Sin embargo, Consuelo lo miró con una mezcla de miedo y desconfianza. No los conozco. He visto en la televisión lo que puede pasar. No puedo confiar así tan fácilmente, respondió, abrazando a su hija con fuerza. El conductor, percibiendo su ansiedad, trató de tranquilizarla. Entiendo su temor, pero le aseguro que el señor Rubén es un hombre de buen corazón. Solo quiere ayudar. Para demostrar su sinceridad, sacó su cartera y le mostró algunas fotos de su propia familia. Mire, yo también soy padre. He trabajado con el señor Rubén durante años. Es un hombre que realmente se preocupa por los demás. Consuelo observó las fotos y la expresión genuina del conductor. Aunque seguía cautelosa, sintió que quizás aquella fuera una oportunidad verdadera de encontrar refugio y seguridad. Finalmente, accedió a seguirlo. Con cuidado, entró en el coche, protegiendo a su hija de la lluvia mientras el conductor la llevaba hacia la casa del padre de Rubén. Antes, hicieron una parada en el mercado para comprar alimentos y pañales para la bebé. Al final de la tarde, después de una reunión larga y productiva, Rubén salió del edificio y encontró a su conductor esperándolo. Apenas subió al coche, preguntó con preocupación, ¿cómo les fue a Consuelo y a la niña? ¿Llegaron bien a la casa de mi padre? El conductor respondió, sí, señor Rubén, las dejé en la calle cercana. Pensé que sería más fácil maniobrar el coche allí. Rubén, un poco sorprendido por la decisión del conductor, lo reprendió suavemente. Deberías haberlas dejado en la puerta de la casa, especialmente con esta lluvia y con una niña pequeña. Hizo una pausa, reflexionando. Pero está bien, ha sido un día ajetreado para todos nosotros. Mañana pasaré por allí para ver cómo están y asegurarme de que tengan todo lo que necesitan. Mientras miraba por la ventana del coche, Rubén permanecía pensativo. La preocupación por el bienestar de Consuelo y su hija llenaba su mente, pero estaba convencido de que había hecho lo correcto al ayudarlas. Al llegar a casa, Rubén apenas había abierto la puerta cuando fue recibido por la señora Ramírez, quien cuidaba de su padre en su ausencia. Ella parecía tener una noticia inesperada para compartir. Señor Rubén, su padre, el señor Gonzalo, tomó una copia de las llaves de su casa y se fue allí poco después de que usted salió. Dijo que quería pasar unos días allá. Estaba sintiéndose aburrido y algo mejor, informó ella con un tono algo vacilante. Rubén se quedó perplejo ante la noticia.
La idea de que su padre hubiera decidido ir solo a la casa, especialmente después de haber dejado a Consuelo y a su hija allí, lo llenó de preocupación. ¿Cómo habrían reaccionado Consuelo y su hija al encontrarse con su padre? ¿Y cómo estaría manejando la situación el señor Gonzalo? La sorpresa y la inquietud se mezclaban en su mente mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Rubén, todavía aturdido por la situación, trató de asimilar todo lo que había sucedido. Se fue solo, pero él sabe que no debería, murmuró preocupado, consciente de los riesgos que su padre había asumido al salir sin compañía. La señora Ramírez, notando su angustia, intentó tranquilizarlo. Sí, se fue solo. Dijo que esperó a que usted viajara porque sabía que no lo dejaría ir de esa manera. Parecía decidido y dijo que se sentía lo suficientemente bien como para estar solo unos días. Al escuchar la decisión repentina de su padre de ir a la otra casa, donde Consuelo y su hija estaban refugiadas, Rubén sintió una oleada de preocupación. Sin perder tiempo, ordenó al conductor que lo llevara de inmediato allá. Mientras el coche avanzaba rápidamente por las calles mojadas, su ansiedad aumentaba con cada minuto. Al llegar a la casa, Rubén notó que la puerta estaba abierta y una ambulancia estaba estacionada frente a la entrada. Su corazón latió con fuerza al ver a su padre siendo cargado en una camilla. Sin pensarlo, corrió hacia la entrada, dominado por el pánico, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Se acercó a los paramédicos y, con la voz temblorosa, se identificó: «Soy su hijo, ¿qué ocurrió?». El médico, con un tono calmado, le explicó: «Su padre tuvo un derrame cerebral. Afortunadamente, su esposa estaba aquí y actuó con rapidez. Llamó a la ambulancia. Ella le salvó la vida». Rubén sintió una mezcla de alivio y gratitud al escuchar esas palabras. Estaba agradecido de que Consuelo estuviera allí en ese momento crucial, pero también profundamente preocupado por lo que podría haber pasado. Decidido a no dejar a su padre solo, acompañó la camilla hasta la ambulancia, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Mientras el vehículo se alejaba rumbo al hospital, Rubén volvió su atención a la casa, ansioso por encontrar a Consuelo y su hija. Al entrar, vio a Consuelo, quien sostenía a su bebé en brazos. Intentaba controlar el nerviosismo que aún sentía tras el susto con su padre, pero la preocupación seguía reflejada en su rostro. «Consuelo, no sé cómo agradecerte por lo que hiciste», dijo Rubén con sinceridad. «El médico pensó que eras mi esposa», agregó, intentando aligerar el momento con una leve sonrisa. Consuelo, percibiendo la seriedad de la situación, respondió en un tono suave y calmado: «No hay nada que agradecer, señor Rubén. Hice lo que cualquier persona habría hecho. Simplemente estaba en el lugar correcto, en el momento correcto». Rubén observó las compras que Consuelo había hecho, notando que solo había adquirido lo esencial. Con preocupación, comentó: «Veo que solo compraste lo básico. Podrías haber tomado más, ¿sabes? No tienes que limitarte». Consuelo lo miró, con una mezcla de gratitud y emoción en sus ojos. «No quería abusar de su generosidad», explicó con humildad. Pero Rubén, sintiendo un profundo respeto por su modestia, insistió: «No estás abusando, Consuelo. Quiero que tú y tu hija estén bien. No duden en tomar lo que necesiten». El ambiente, aunque cargado de tensión, se llenó de una comprensión mutua. Rubén se dio cuenta de que la decisión de ayudar a Consuelo y a su hija no solo había salvado la vida de su padre, sino que también le había recordado el verdadero valor de la empatía y la solidaridad. No quería abusar de su generosidad. «Usted ya ha hecho tanto por nosotras». Hubo un momento de silencio en el que Rubén sintió una conexión humana muy profunda con Consuelo. «Consuelo, realmente me gustaría saber más sobre usted y su hija. ¿Cómo llegaron a esta situación? Si está dispuesta a compartirlo, me gustaría escuchar», dijo Rubén, expresando su deseo genuino de entender y ayudar. Consuelo suspiró, parecía estar decidiendo si debía abrir su corazón. Miró a su hija, luego a Rubén, y finalmente comenzó a hablar.
Nunca conocí a mi madre, empezó, y crecí con un padre que más parecía un extraño. Bebía demasiado y apenas notaba mi presencia. Rubén la escuchaba atentamente, percibiendo la fortaleza en sus palabras. Quería estudiar, ¿sabe? Pero mi padre nunca lo permitió. Leía a escondidas después de que él se dormía, soñando con un futuro mejor. Consuelo hizo una pausa, recordando aquellos momentos. El tiempo pasó y la vida solo empeoraba. Mi padre se hundía cada vez más en la bebida. Yo intentaba ayudar, pero no podía. Era un hombre brusco que me daba miedo la mayoría de las veces. Hasta que un día conocí a alguien. Continuó ella. Parecía perfecto, amable. Estuvimos juntos por un tiempo hasta que quedé embarazada. En ese momento tuve mucho miedo, pero pensé que finalmente tendría una familia. Consuelo suspiró, el dolor evidente en su voz. Pero él me abandonó en cuanto supo del embarazo. Desapareció y nunca más supe de él. Conseguí ocultar el embarazo por un tiempo, pero cuando mi padre se enteró. Consuelo dudó. Se enfureció. No me dejó ni explicar. Fui expulsada de casa sin nada. Rubén, con la voz cargada de preocupación, preguntó, ¿cómo sobreviviste? Pedí limosna, viví en las calles, y cuando nació mi hija, fueron otros habitantes de la calle quienes me ayudaron. Estaba asustada, desconfiada de todo y de todos, pero tenía que ser fuerte por mi hija. Rubén miró a Consuelo, viendo no solo el dolor y el miedo en su rostro, sino también una increíble fortaleza. Eres increíblemente fuerte, Consuelo. Tu historia es de una lucha inmensa, comentó Rubén, con admiración genuina. Consuelo sonrió tristemente. No tuve elección. La vida no fue amable, pero no podía rendirme. Por mi hija, enfrentaría todo de nuevo. No sé cómo agradecerle por todo esto, continuó, su voz quebrada por la emoción. Cuando vi todos los libros de su padre, sentí como si estuviera en el cielo. Esos libros son un recordatorio de lo que siempre soñé pero que nunca tuve la oportunidad de alcanzar. Rubén sintió una profunda empatía hacia Consuelo. Mi padre siempre dijo que los libros eran puertas a otros mundos, a oportunidades que a veces la vida no nos da directamente. Quiero que sientas que esta casa puede ser una de esas puertas, un lugar seguro donde tú y tu hija puedan empezar de nuevo. Consuelo, con lágrimas en los ojos, asintió en silencio, agradecida por la bondad que estaba recibiendo en un momento tan difícil de su vida. Yo, amo leer, pero nunca tuve la oportunidad de acceder a tantos libros, dijo Consuelo con un brillo en los ojos. Rubén le sonrió amablemente. Puedes leer todo lo que quieras, Consuelo. Considera estos libros como tuyos también. Mientras se preparaba para irse, Rubén se volvió hacia Consuelo, extendiéndole un sobre. Aquí hay algo para ayudar con los gastos, dijo suavemente. Consuelo miró el sobre, notando el peso del papel. Lo abrió con cautela, y sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de dinero que contenía. Rubén, esto es mucho. No puedo aceptar todo esto, tartamudeó ella, con la voz temblorosa. Rubén insistió con una sonrisa alentadora, por favor, acéptalo. Tú no necesitas más que yo. Compra ropa, comida, todo lo que tú y tu bebé necesiten. Lágrimas brotaron en los ojos de Consuelo. Ni siquiera sé cómo agradecerte. Me estás dando más que ayuda, me estás dando esperanza. En el silencio que siguió, Consuelo miró a Rubén y un pensamiento surgió en su mente. ¿Puedo preguntar? ¿Estás casado, Rubén?, preguntó, casi con timidez. Rubén suspiró y una sombra oscura cruzó su rostro. Lo estaba, comenzó él. Mi esposa falleció en un accidente, solo un mes después de nuestro matrimonio. Eso fue hace 3 años. Consuelo se llevó la mano a la boca, sorprendida y entristecida por la revelación. Lo siento mucho, Rubén, no tenía idea, dijo con genuina empatía. Él movió la cabeza ligeramente. Está bien. Fue difícil, pero aprendí a vivir con ello.
El dolor nunca desaparece del todo, pero aprendemos a seguir adelante, ¿verdad? Consuelo asintió, sintiendo una conexión inesperada con Rubén a través de sus experiencias compartidas de pérdida y lucha. Ambos sabían lo que era vivir con el peso de la tristeza, pero también lo que significaba encontrar la fuerza para continuar. Rubén se levantó, tomando sus llaves. Bueno, tengo que irme ahora, pero por favor, siéntete cómoda aquí, y si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Gracias, Rubén, dijo Consuelo sinceramente, sintiendo un agradecimiento profundo por todo lo que él había hecho. Rubén asintió con una sonrisa triste en los labios. Cuídate, Consuelo, y recuerda, no estás sola. Con esas palabras, Rubén salió, dejando a Consuelo sentada, envuelta en una mezcla de gratitud, esperanza y una nueva sensación de no estar tan aislada en el mundo. La calidez del encuentro con Rubén y la bondad que había experimentado le daban fuerzas para creer en un futuro mejor. Al regresar a su casa, Rubén no podía dejar de pensar en Consuelo y su historia. Esa noche, mientras intentaba descansar, su mente volvía una y otra vez a las imágenes de la mujer y su hija y a la fortaleza que habían mostrado en medio de tanta adversidad. Al día siguiente, Rubén fue a visitar a su padre en el hospital. El señor Gonzalo estaba en condición estable, pero aún necesitaba cuidados constantes. Sentado al lado de la cama del hospital, Rubén comenzó a contarle a su padre sobre Consuelo y su hija, relatando con detalle el día en que se sintió mal y cómo fue ella quien llamó al médico, salvándole la vida. El señor Gonzalo, conmovido por la historia, sonrió débilmente y dijo: «Parece que tienes un ángel guardián, hijo. Y es bueno saber que esa joven también tiene uno en ti». Rubén, apretando la mano de su padre, sintió que las palabras de su padre resonaban profundamente en su corazón, reforzando su decisión de seguir ayudando a Consuelo y a su hija en todo lo que pudiera. Además, Rubén habló de lo difícil que había sido la vida de Consuelo. Su padre, escuchando atentamente, mostró signos de emoción en su rostro. «Hiciste algo muy bueno, hijo. Consuelo parece ser una mujer increíble y valiente», dijo con voz débil pero llena de orgullo. «Es bueno ver que has crecido para ser un hombre de buen corazón. Agradezco a Dios por no haberme abandonado cuando pedí fuerzas para criarte solo». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Luego, el padre de Rubén, mirando pensativo, habló de nuevo. «¿No crees que sería mejor traer a Consuelo y a la bebé a vivir más cerca de nosotros? Podrían quedarse en nuestra casa. Me gustaría tener más vida a mi alrededor, y tú no tendrías que viajar tanto para verlas». Rubén reflexionó sobre la sugerencia. La idea de traer a Consuelo y su hija cerca parecía acogedora, y la posibilidad de que su padre tuviera más compañía en casa también era atractiva. «Es una buena idea, papá. Hablaré con Consuelo sobre eso. Creo que la presencia de ellas traería más alegría a nuestra casa». El padre de Rubén sonrió, emocionado ante la posibilidad. «Sería maravilloso tener una niña en casa. Siempre es muy silencioso cuando estás trabajando». Con esa nueva idea en mente, Rubén se despidió de su padre, prometiendo considerar seriamente la propuesta y discutirla con Consuelo. Salió del hospital sintiéndose esperanzado, pensando en las posibilidades que el futuro podría traer para todos ellos. Después de un largo día de trabajo en un gran proyecto, Rubén estaba exhausto pero decidido. Condujo hasta la casa donde se hospedaban Consuelo y su hija, pensando en la propuesta que tenía en mente. Al llegar, encontró a Consuelo ordenando algunas cosas en la sala, mientras la bebé jugaba tranquilamente en el suelo. «Consuelo, tengo algo importante que discutir contigo», comenzó Rubén, sentándose cerca de ella. Consuelo lo miró, curiosa. «¿Qué sucede, Rubén?». Él respiró hondo, reuniendo sus pensamientos. «Mi casa es grande, y desde que mi padre enfermó, ha sido muy silenciosa. A él le gusta mucho leer, y pensé que, como a ti también te gusta, podrían hacerse compañía. Además, él podría ayudarte en tus estudios, si lo deseas».
Consuelo parecía sorprendida por la propuesta. ¿Quieres decir vivir en tu casa, mi hija y yo? Sí, afirmó Rubén. Sería increíble tener su presencia y la de la bebé en casa. Creo que sería bueno para mi padre. Se sentiría menos solo, y tú tendrías un lugar seguro para quedarte, además de acceso a todos los libros que quieras. Consuelo se quedó en silencio por un momento, claramente reflexionando sobre la oferta. Finalmente, sus ojos se llenaron de gratitud y emoción. Eso sería increíble, Rubén. No sé cómo agradecerte. Rubén sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. No tienes que agradecerme, Consuelo. Quiero que tú y tu hija estén bien y que tengan la oportunidad de empezar de nuevo. Mi casa es tan tuya como mía. Consuelo asintió lentamente, comprendiendo la generosidad y sinceridad en las palabras de Rubén. Acepto tu oferta, Rubén. Sería un honor para nosotras. Rubén sintió un calor en su corazón al escuchar esas palabras, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Entonces, está decidido. Mañana mismo organizaremos todo para que se muden. Mi padre estará encantado de recibirlas. Sería de gran ayuda para mí y para mi hija, y me encantaría poder estudiar más, respondió Consuelo con una mezcla de emoción y gratitud. Rubén sonrió, aliviado y feliz con su respuesta. Entonces está decidido, hagamos eso. Creo que será bueno para todos nosotros. Con una sonrisa llena de gratitud, Consuelo aceptó la propuesta y se apresuró a reunir sus cosas y las de su hija. Su corazón estaba lleno de esperanza ante la oportunidad de poder estudiar y forjar un futuro mejor. Una vez que terminaron de empacar, regresaron a la casa de Rubén, donde un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar. Al entrar en la casa, Consuelo no pudo ocultar su asombro. Vaya, Rubén, tu casa es increíble. Realmente eres un arquitecto talentoso, exclamó, mirando a su alrededor con admiración. Rubén sonrió, agradecido por el cumplido. Gracias, Consuelo. Espero que tú y tu hija se sientan cómodas aquí. En los días siguientes, la relación entre Consuelo y el señor Ramírez, el padre de Rubén, se fue haciendo cada vez más cercana. El señor Ramírez, con su vasta colección de libros, encontró en Consuelo una compañera dispuesta a compartir su amor por la lectura. Con gran entusiasmo, comenzó a mostrarle los libros que consideraba más interesantes. Un día, mientras hojeaban su colección, el señor Ramírez tomó un libro antiguo y dijo: «Este era uno de mis favoritos cuando era más joven. Creo que te gustará». Consuelo tomó el libro con cuidado, sintiendo el peso de su historia en sus manos, y hojeó sus páginas amarillentas. «Parece fascinante». «Gracias por compartir esto conmigo, señor Ramírez», respondió con sinceridad. Al ver la conexión especial que se estaba formando entre ellos y la dedicación de Consuelo, Rubén decidió prescindir de la cuidadora de su padre. Consuelo había insistido en asumir los cuidados del señor Ramírez cuando Rubén no estaba en casa, y lo hacía con una mezcla de respeto y afecto. El señor Ramírez apreciaba mucho su compañía y la de su hija, y la casa, antes silenciosa, comenzó a llenarse de una nueva energía. Consuelo disfrutaba sinceramente de su nueva vida. «Me gusta mucho cuidar de su padre, Rubén. Ha sido tan amable conmigo y con mi hija. Es lo menos que puedo hacer», decía frecuentemente. Rubén le agradeció con un gesto de cabeza y una sonrisa cálida. «Ya eres parte de la familia, Consuelo. Mi padre y yo estamos muy agradecidos por tener a ti y a tu hija aquí». A medida que Consuelo se establecía en la casa de Rubén, él quiso asegurarse de que no solo tuviera un hogar, sino también independencia financiera. Un día, mientras conversaban en la cocina, Rubén decidió abordar el tema. «Consuelo, he estado pensando», comenzó Rubén, «me gustaría pagarte un salario. Has sido increíble cuidando a mi padre y la casa, y creo que es importante que tengas tu propio ingreso». Consuelo lo miró sorprendida. «Rubén, eso no es necesario. Ya me estás proporcionando un hogar y todo lo que mi hija y yo necesitamos.
Lo sé, pero es importante para mí que te sientas libre e independiente, insistió Rubén. Quiero que puedas comprar lo que necesites para ti y para tu hija, sin tener que pedir. Consuelo sintió un nudo en la garganta. Gracias, Rubén. Esto significa mucho para mí. Hace años que no me siento tan valorada y libre. Desde ese momento, Consuelo comenzó a recibir un salario regular de Rubén. Por primera vez en años, experimentaba lo que era tener autonomía financiera. Podía comprar ropa para su hija, elegir nuevos libros para leer e incluso ahorrar dinero para el futuro, todo sin la sensación de dependencia o la necesidad de pedir permiso. La vida, que había sido tan dura para ella, finalmente comenzaba a mostrarle un camino lleno de posibilidades y esperanza. Esta nueva libertad trajo un brillo a los ojos de Consuelo, quien se sentía más confiada y segura de sí misma. La amabilidad y el respeto de Rubén no solo le habían proporcionado un hogar seguro, sino también la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad e independencia. Con el tiempo, la relación entre Rubén y Consuelo se volvió más íntima y afectuosa. Rubén disfrutaba pasar tiempo con Clariña, la bebé de Consuelo, y a menudo salían juntos a pasear. Durante esos momentos, Rubén compartía su pasión por la arquitectura con Consuelo y ella mostraba un interés genuino, absorbiendo cada palabra. Consuelo también se dedicaba a la lectura de los libros que Rubén le recomendaba, profundizando aún más la conexión entre ellos. El cariño que compartían comenzó a transformarse en algo más profundo. En su corazón, Consuelo ya se sentía enamorada de Rubén, pero guardaba sus sentimientos para sí misma, insegura de cómo proceder. Un día, Rubén se encontró conversando con su padre sobre sus sentimientos. Sentados en el porche, observando el atardecer, Rubén confesó: «Papá, creo que estoy enamorado de Consuelo. Es la primera vez en años que me siento así, pero no sé cómo actuar». El padre de Rubén, con una sonrisa comprensiva, lo miró y dijo: «Hijo, la vida es demasiado corta para las dudas. Si te sientes así por Consuelo, debes decírselo. Te mereces ser feliz». Rubén reflexionó sobre las palabras de su padre. ¿Crees realmente? ¿Y si ella no siente lo mismo? Nunca lo sabrás si no lo intentas, y por lo que veo, la forma en que ella te mira dice mucho, lo animó su padre. Inspirado por el consejo de su padre, Rubén decidió que hablaría con Consuelo. Quería expresar sus sentimientos y descubrir si el afecto que sentía era correspondido. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, planeó cómo abordar el asunto con Consuelo, deseando, más que nada, que ella compartiera sus sentimientos. Esa noche, después de acostar a Clariña, Consuelo se sentó en la sala leyendo, cuando Rubén se acercó. Se sentó a su lado, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. El cómodo silencio fue interrumpido por su voz suave, pero vacilante. «Consuelo, ¿puedo hablar contigo sobre algo importante?», comenzó Rubén, mirándola a los ojos. Consuelo dejó el libro a un lado y se volvió hacia él, con una expresión de atención en su rostro. «Por supuesto, Rubén, ¿qué sucede?». Rubén tomó aire, buscando coraje. «Yo, en estos últimos tiempos, he sentido algo más por ti, más que amistad. Has traído una nueva luz a mi vida y a esta casa. Me preocupo por ti y por Clariña más de lo que imaginé que me preocuparía». Consuelo sintió su corazón acelerarse, sorprendida y emocionada por sus palabras. «Rubén, yo también siento algo por ti. Has sido increíble con nosotras», respondió ella con la voz temblorosa, incapaz de contener la emoción que la embargaba. Rubén tomó la mano de Consuelo con suavidad, sus ojos reflejaban una sinceridad profunda. «Consuelo, quiero estar aquí para ustedes no solo como amigos, sino como alguien que realmente se preocupa. Me encantaría ser parte de la vida de Clary, cuidar de ella como si fuera mi propia hija». Las palabras de Rubén resonaron en el corazón de Consuelo, quien sintió lágrimas formándose en sus ojos, conmovida por la sinceridad de Rubén. «Eso significa mucho para mí, Rubén. Clariña y yo ya te vemos como parte de nuestra familia». Desde aquella noche, la relación entre Rubén y Consuelo floreció.
A medida que Consuelo comenzó a asistir a eventos sociales y profesionales con Rubén, las reacciones de la gente fueron variadas. Algunos comentarios maliciosos comenzaron a circular, refiriéndose despectivamente a Consuelo como la mendiga que Rubén acogió. En varios lugares, las personas los miraban con desdén, murmurando entre sí. Sin embargo, Rubén permanecía indiferente a esos juicios, siempre al lado de Consuelo, quien se sentía cada vez más confiada y segura con él. En uno de esos eventos, un elegante cóctel en una galería de arte, la señora Sandra, una figura prominente en el círculo social de Rubén, se acercó a la pareja con una sonrisa educada. Lo saludó con cortesía. Rubén, Consuelo, es un placer verlos aquí. He oído hablar de su relación y quiero felicitarlos, dijo, manteniendo una postura cordial. Consuelo agradeció, aunque algo tensa bajo la mirada atenta de Sandra. Había algo en la forma en que Sandra la observaba que la hacía sentir incómoda, pero Consuelo mantuvo la compostura. Sandra continuó, aún con su mirada crítica fija en Consuelo. Siempre es una sorpresa agradable ver caras nuevas en nuestros eventos. Consuelo, tienes un aire muy único. Gracias, señora Sandra, respondió Consuelo educadamente, intentando mantener una actitud tranquila. Antes de que olvide, me gustaría invitarlos a una cena en mi casa la próxima semana. Será un placer recibirlos, dijo Sandra, mirando a ambos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rubén dudó por un momento, sintiendo cierta obligación moral de aceptar la invitación a pesar de no estar particularmente emocionado con la idea. Intercambió una rápida mirada con Consuelo, buscando su opinión silenciosa antes de responder. Será un placer, señora Sandra, aceptamos la invitación, dijo Rubén, ofreciendo una sonrisa educada. Sandra pareció satisfecha con la respuesta. Estoy ansiosa por recibirlos, será una noche encantadora. Hasta entonces, dijo antes de alejarse, dejando a Rubén y Consuelo solos de nuevo. Tan pronto como ella se fue, Rubén miró a Consuelo con una expresión preocupada. Lo siento, pensé que deberíamos aceptar. Espero que esté bien para ti, comentó, un poco inquieto. Consuelo asintió, apoyando su decisión. Está bien, Rubén. Creo que será una experiencia interesante, respondió ella, tratando de parecer optimista, aunque una leve inquietud se había instalado en su pecho. Juntos continuaron disfrutando del evento, aunque la perspectiva de la cena en casa de Sandra permanecía en sus mentes, mezclando sentimientos de curiosidad y cautela. Llegó el día de la cena en casa de la señora Sandra, y Rubén y Consuelo se prepararon para la ocasión. Al llegar, quedaron impresionados con la belleza y la grandiosidad de la casa. Era evidente que Sandra, como arquitecta de renombre, había puesto su alma en cada detalle. La decoración era impecable, mezclando arte moderno y clásico de forma armoniosa. Al entrar, Sandra los recibió calurosamente y los invitó a sentarse. Consuelo, mientras admiraba el interior, no pudo evitar notar cierto vacío en el ambiente. A pesar de la belleza, la casa parecía carecer de calidez y acogimiento. Sandra vivía sola en esa enorme mansión y el espacio no transmitía la sensación de un hogar feliz. «¡Qué casa tan hermosa, señora Sandra!», comentó Consuelo, tratando de no mostrar su percepción sobre la atmósfera del lugar. «Gracias, Consuelo. Me dediqué mucho a cada detalle», respondió Sandra con una sonrisa de orgullo, aunque su mirada parecía buscar algo más en las expresiones de Consuelo. Sandra observaba atentamente a Consuelo con una mirada enigmática en su rostro. En un momento dado, comenzó a hablar sobre su vida personal, revelando detalles de un pasado difícil. Mencionó cómo la vida había sido injusta con ella en su juventud, dejando a Rubén y Consuelo confundidos sobre el propósito de esa conversación. Rubén, sintiendo que había algo más profundo detrás de las palabras de Sandra, le pidió que fuera más clara. «Señora Sandra, disculpe, pero estoy un poco confundido. ¿Podría explicarnos por qué nos invitó a cenar esta noche?». Sandra suspiró profundamente, como si reuniera coraje, y se levantó para tomar un álbum de fotos.
Al regresar, abrió el álbum y mostró una foto de ella de muchos años atrás, visiblemente embarazada. Rubén y Consuelo miraron la foto, aún sin entender el contexto. ¿Dónde está el niño?, preguntó Rubén, intentando conectar los puntos. Sandra, con lágrimas en los ojos, miró directamente a Consuelo. El niño está aquí, eres tú, Consuelo. Rubén y Consuelo se quedaron en shock con la revelación. Consuelo miró la foto y luego a Sandra, tratando de procesar la magnitud de esas palabras. ¿Yo soy tu hija?, preguntó Consuelo con la voz temblorosa de emoción. La revelación de que ella era la madre de Consuelo cayó como una bomba, dejando a todos en la mesa en estado de shock. Rubén expresó su incredulidad. Eso parece imposible, Sandra. Consuelo nunca conoció a su madre. ¿Cómo puedes estar segura de que ella es tu hija? Consuelo, aún tratando de procesar la situación, miraba alternativamente a Rubén y a Sandra, incapaz de formular palabras. La idea de que la mujer sentada frente a ella podría ser su madre era algo que nunca había imaginado. Sandra, con los ojos llenos de emoción, comenzó a contar su historia. Cuando era joven, conocí al padre de Consuelo. Parecía un hombre bueno a pesar de sus problemas con el alcohol. Estuvimos juntos y quedé embarazada, pero después de que Consuelo naciera, él cambió. Se volvió agresivo y el día que salimos del hospital se la llevó, desapareció sin dejar rastro. Todos en la mesa escuchaban en silencio mientras Sandra continuaba. Intenté de todo para encontrarla, contraté investigadores, gasté fortunas, pero era como si se hubieran evaporado. No había rastros, ninguna pista que me llevara hasta mi hija. Consuelo, absorbiendo cada palabra, sentía una mezcla de emociones. La ira por la ausencia de su madre en su vida luchaba contra la comprensión del dolor y la desesperación que Sandra había experimentado. Entonces, ¿el hombre que me crió me robó de ti?, preguntó Consuelo con la voz temblando ante la magnitud de esa revelación. Sandra asintió, las lágrimas rodando libremente. Así es, Consuelo. Él me quitó el mayor tesoro de mi vida y he pasado todos estos años buscándote. Sintiendo la tensión de la conversación, Consuelo, aún aturdida por la revelación, miró directamente a Sandra y preguntó, ¿cómo puedes estar tan segura de que soy tu hija? ¿Por qué recién ahora? Sandra, con una expresión de alivio mezclado con dolor, respondió, cuando te vi por primera vez en el evento con Rubén, algo dentro de mí se agitó, una corazonada que no pude ignorar. Tienes una marca en la mano, exactamente igual a la mía. Ese era el último signo físico que recordaba de ti. Sandra continuó con la voz ahogada por la emoción. Después de aquel día, pedí a un investigador con quien he trabajado durante años que averiguara todo sobre ti. Las piezas comenzaron a encajar. Él finalmente encontró a tu padre. Estaba borracho en una calle, una sombra del hombre que conocí. El investigador se acercó a él, ofreciéndole más bebidas, y en ese momento logró que tu padre hablara. Fue así como él confesó todo, contando la verdad sobre cómo te había llevado de mí. El hecho de que nunca te inscribieron, de él no trabajar oficialmente para no ser encontrado. Estaba completamente fuera de sí, viviendo escondido, tratando de borrar cualquier rastro que pudiera llevarme hasta ti. Consuelo escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada detalle. Era como si un velo se estuviera levantando lentamente de su vida, revelando verdades ocultas que nunca imaginó posibles. Vivió una vida de escondite, con miedo a ser encontrado, y me mantuvo en esa sombra con él, dijo Consuelo, comprendiendo la magnitud de lo que Sandra relataba. Rubén, mirando a Consuelo y luego a Sandra, expresó su sorpresa. Es una historia increíble, difícil de creer todo esto. Consuelo, con la voz ahogada por la emoción, dijo, nunca imaginé que algo así pudiera estar sucediendo en mi vida. Es mucho para absorber. Sandra, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Lo sé, querida. Es un shock para todos nosotros. Luego agregó, a pesar de todo lo que él hizo, pedí que llevaran a tu padre a un hogar de apoyo. Allí fue diagnosticado con esquizofrenia.
pasará el resto de su vida ahí. Rubén, tratando de entender mejor la situación, preguntó, ¿hiciste eso, incluso después de todo lo que él te hizo a ti y a Consuelo? Sandra suspiró profundamente y respondió, sí, a pesar de todo, es un ser humano enfermo. Merece compasión. Pasé años con mucha rabia hacia él, pero hoy, viendo a mi hija aquí frente a mí, la felicidad que siento no cabe en mí. No puedo pensar en nada malo de aquí en adelante. Consuelo miró a Sandra, un sentimiento de gratitud mezclado con la confusión en su corazón. Gracias por eso, Sandra. Aún estoy tratando de entender todo, pero agradezco que hayas cuidado de él a pesar de todo lo que me hizo. Aún es mi padre. Tras estas revelaciones y encuentros emocionantes, la vida de Consuelo cambió radicalmente. Comenzó a visitar la casa de Sandra regularmente y ambas se esforzaron por construir la relación que habían perdido. Durante una de sus visitas frecuentes a la casa de Sandra, Consuelo sentía la alegría de un nuevo comienzo. En un momento de conversación íntima, Sandra expresó sus deseos para el futuro de Consuelo. Siempre tuviste interés en estudiar más, ¿verdad, Consuelo?, preguntó mientras servía té en la terraza de su espaciosa casa. Consuelo, con un brillo de esperanza en los ojos, respondió, sí, siempre soñé con estudiar arquitectura, pero nunca tuve la oportunidad. Sandra sonrió con cariño. Entonces, creo que es hora de hacer realidad ese sueño. Quiero que te inscribas en la mejor escuela de arquitectura del país. Me encargaré de todo. Consuelo se quedó sin palabras por un momento, emocionada. ¿Harías eso por mí? No sé cómo agradecerte, dijo, con lágrimas de gratitud formándose en sus ojos. Sandra extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Consuelo. Después de todo lo que perdimos, es lo mínimo que puedo hacer. Y hay más, continuó Sandra. Estoy construyendo una habitación para Clarina aquí en casa. Quiero seguir cada momento de su crecimiento, algo que lamentablemente perdí contigo. Consuelo, ahora llorando abiertamente, sintió una mezcla de felicidad y alivio. Eso significa mucho para mí, Sandra. Clarina estará encantada de tener una abuela como tú. Sandra la miró con ternura, sintiendo que el vacío que había cargado durante tantos años finalmente comenzaba a llenarse. Y yo estaré encantada de ser parte de sus vidas. No quiero perder ni un solo momento más. En ese instante, ambas mujeres se dieron cuenta de que, aunque el pasado había sido doloroso, tenían la oportunidad de construir un futuro lleno de amor, comprensión y nuevas oportunidades. Rubén, observando desde un lado, sintió una profunda satisfacción al ver cómo dos vidas que habían estado tan rotas ahora se estaban entrelazando nuevamente, formando una familia más fuerte y unida. El sueño de Consuelo de estudiar arquitectura ya no era un deseo distante. Con el apoyo de Sandra, se vislumbraba un futuro donde no solo lograría sus metas, sino que también construiría un legado que uniría a todas las generaciones de su nueva familia. En uno de los muchos encuentros cálidos entre Consuelo y Sandra, la conversación tomó un rumbo emocionalmente profundo. Mientras Clary jugaba en el jardín, Sandra confió a Consuelo, mi mayor sueño, después de encontrarte, sería ser llamada madre por ti. Pero entiendo que todo esto es muy reciente y respeto tu tiempo. Haré lo que esté a mi alcance para merecer ese título. Consuelo, conmovida por las palabras de Sandra, respondió con sinceridad, ya estás haciendo tanto, Sandra. Aprecio cada gesto tuyo. Estoy segura de que seremos cada vez más cercanas. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre ellas se fortalecía de manera natural y orgánica. Consuelo visitaba regularmente la casa de Sandra, donde Clarina disfrutaba pasar el tiempo. La pequeña, completamente a gusto en la presencia de Sandra, llenaba la casa con su risa y alegría, creando una atmósfera familiar que hacía mucho tiempo faltaba en la vida de Sandra y Consuelo. Pasaron algunos años, y Consuelo, ahora al final de su curso de arquitectura, se preparaba para el gran día de su graduación. Ella, que había enfrentado tantos desafíos y superado innumerables adversidades, estaba a punto de celebrar un hito significativo en su vida.
La ceremonia de graduación estaba repleta de profesores, familiares y amigos, todos reunidos para ser testigos del éxito de Consuelo. Mientras caminaba por el pasillo hacia el escenario, Consuelo sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Sus ojos recorrieron el público, buscando a 3 personas especiales: su esposo, que siempre la había apoyado incondicionalmente, su suegro, que se había convertido en una figura paterna constante en su vida, y, por supuesto, Sandra, su mayor impulsora en la arquitectura. Subiendo al escenario, Consuelo miró a la audiencia y comenzó su discurso. Hoy estoy aquí, no solo por mis esfuerzos, sino también gracias al apoyo invaluable de personas muy especiales, dijo con la voz llena de emoción. Continuó: mi esposo, que siempre ha estado a mi lado, animándome a alcanzar mis metas. Mi suegro, que me acogió como una hija y me dio fuerza en los momentos difíciles. Luego, sus ojos encontraron a Sandra y ella hizo una pausa antes de decir: y, por supuesto, mi querida madre Sandra. Mamá, me diste más que la oportunidad de estudiar, me diste un hogar, amor y la familia que siempre deseé. Las palabras de Consuelo tocaron profundamente a todos los presentes, pero especialmente a Sandra, que no pudo contener las lágrimas. Se cubrió la boca con las manos, emocionada al escuchar la palabra mamá de Consuelo. Cuando Consuelo terminó su discurso, Sandra estaba visiblemente emocionada, las lágrimas corriendo por su rostro. Las palabras de Consuelo, llamándola madre, tocaron su corazón de una manera que nunca había experimentado. Sintió una ola de amor, gratitud y un profundo sentido de realización. La búsqueda de años, el dolor de la separación y la incertidumbre finalmente habían dado paso a un momento de pura alegría y conexión. Tan pronto como terminó la ceremonia, Sandra se acercó a Consuelo. Las dos se abrazaron fuertemente, un abrazo que selló años de distancia y solidificó su relación. Mi hija, susurró Sandra, me has completado de una manera que nunca imaginé posible. Consuelo, sosteniendo a Sandra, respondió: mamá, me mostraste el verdadero significado de familia y amor. Estoy tan agradecida por todo. Salieron de la ceremonia de graduación tomadas de la mano, sintiéndose renovadas y llenas de esperanza para el futuro. Ambas sabían que, a partir de ese momento, sus vidas serían inmensamente más felices. Su historia era un testimonio de que el amor maternal supera todas las barreras y de que una madre nunca se da por vencida con su hijo, sin importar lo que la vida ponga en su camino. Habían superado todo tipo de dificultades, pero al final, el amor, la comprensión y la voluntad de reconstruir su relación habían triunfado. Para Consuelo y Sandra, el futuro estaba lleno de posibilidades y juntas estaban listas para enfrentarlo, sabiendo que el vínculo que las unía era indestructible. Si esta historia te ha gustado, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Esto nos permite continuar compartiendo más historias conmovedoras e inspiradoras. No te pierdas la próxima historia, que está a punto de aparecer en tu pantalla. Gracias por tu apoyo. Hasta la próxima.